Guatemala es un país con brechas sociales crecientes, donde cada vez hay más pobres. La ausencia del Estado en gran parte del país causa el abandono de las poblaciones locales, que ven sus condiciones sociales y económicas deteriorarse. Un sistema económico que no funciona se traslada a una migración masiva hacia Estados Unidos. ¿Cuántas veces has escuchado un argumento más o menos similar a este que te acabo de contar? ¿Qué tal si te dijera que, lejos de estar cada vez peor y más allá de populismos, una mirada despolitizada a los datos nos enseña que los guatemaltecos viven cada vez una vida con mayor número de comodidades? Si te quedas aquí hasta el final del vídeo, vas a ver los datos que prueban que este argumento que te he presentado al principio es falso. Así que venga, vamos a verlo. Empecemos viendo, un poco de dónde vienen todos los datos. Y es, básicamente de un informe que publiqué, con mi colega Olaf Dirmat y también con un asistente de investigación, un alumno que se llama Wilder Villeda. Así que, bueno, espero que os guste. Os voy a dejar en el enlace, en la descripción, el enlace a este estudio, donde vais a tener más información todavía de la que yo os voy a dar aquí. Pero venga, vamos, manos a la obra. Lo primero, que hay que comentar son indicadores económicos. Vamos a ir un poco por encima porque luego vamos a ver indicadores socioeconómicos, vamos a ver indicadores de educación, de salubridad y vamos a ver que prácticamente en todo Guatemala está mejor que hace 20 años. En todos los indicadores voy a hacer algo similar a lo que podéis ver aquí, que es básicamente poner cómo estamos hoy, cómo estábamos hace 20 años y vamos a ver varias cosas. La primera, un cambio que voy a llamar cambio absoluto, que es lo que tenéis aquí. En este caso, tenemos el PIB per cápita del año 2000, $3.200, el PIB per cápita del año 2022, $4.500. Vamos a ver el cambio, que son $1.300, la resta entre ellos, y luego vamos a ver el cambio relativo. ¿Cuánto ha incrementado porcentualmente, en este caso, la riqueza o la generación de riqueza todos los años de medida por el PIB de los guatemaltecos, de cada guatemalteco? Esa es la media de cada guatemalteco. Entonces tenemos aquí un incremento más que notable. En 20 años, en 22 años, vemos que ha crecido nada menos que un 22%, un 41% la renta per cápita. Pero hay mucha gente que critica la renta per cápita por ser una medida que a lo mejor esconde, como es una media, a lo mejor esconde que los pobres apenas han visto crecer sus ingresos y los ricos han visto crecer sus ingresos mucho más. Así que es interesante siempre añadir a esta película o a esta historia que nos cuenta el PIB per cápita los datos de desigualdad. Entonces veamos cómo se han movido los datos de desigualdad. No tengo datos más modernos o más recientes, que el año 2014, pero bueno, en cualquier caso veis que entre el año 2000 y 2014 la desigualdad en Guatemala, medida como la proporción del ingreso que se lleva el 10% más rico, cae. Si hacemos un ejercicio similar para el 10% más pobre, lo que vemos es que sube. En este caso, en el caso anterior, los más ricos ven crecer sus ingresos menos que el PIB per cápita y en este caso los pobres van a ver crecer o han visto crecer sus ingresos más rápido que el PIB per cápita. Por lo tanto, evidentemente esperaríamos que si bien el PIB per cápita a lo mejor esconde problemas de desigualdad y lo que tú quieras, en estos 20 años de 2000 a 2023, de los 23 años, el ingreso de los más pobres ha crecido más que proporcionalmente que con el de los más ricos. Por lo tanto, esa medida de PIB per cápita que os ponía al principio sí es indicativa de algo. Medido de otra manera, aunque esta medida no la entiende nadie, aunque la utiliza todo el mundo, que es el índice de Gini, si os interesa verlo, una definición muy rápida es la diferencia entre la curva de Lorentz y una distribución hipotética completamente proporcional de la población. Pero en cualquier caso, esto no lo entiende nadie, es la suma de ese área. En cualquier caso, igualmente, el índice de Gini se va para abajo en Guatemala, la desigualdad cae. Por lo tanto, esperaríamos que si de verdad está incrementando el ingreso y que además el ingreso de los más pobres crece más rápido, eso de las brechas sociales parece un poco raro que estén incrementando a pesar de que lo que nos dicen los populistas de las instituciones internacionales y también los populistas y las personas de las ONGs de Guatemala. Veamos entonces ya condiciones de vida, puras y duras, con indicadores socioeconómicos de Guatemala. ¿Han mejorado? ¿Han empeorado? Si lo que yo estoy diciendo sobre la economía tiene razón, los indicadores deberían estar mejorando y si no tengo razón, los indicadores deberían estar empeorando. Veamos cómo se han movido estos indicadores en los últimos 20 y algo de años. Tenemos, en primer lugar, la esperanza de vida. Como veis aquí, en el año 2000 no llegaba a 67 años, en el año 2019 72 años. La esperanza de vida de los guatemaltecos ha incrementado
notablemente. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos debe ser 77 años. No está tan lejísimos Guatemala de Estados Unidos. Entonces, bueno, y ha habido un cambio pues bastante importante. Ahora vais a ver exactamente por qué se da este cambio. Sobre todo es por caída en la mortalidad infantil. Que aunque no lo parezca, también ha caído en Guatemala. Bueno, cambio relativo lo tenéis aquí. Ha crecido la esperanza de vida casi un 8% en Guatemala en aproximadamente 20 años. Pero veamos más indicadores. Porcentaje de la población, esto ha dado mucho que hablar, porcentaje de la población en situación de pobreza en Guatemala. No hay datos actualizados, como estos que hay aquí, oficiales para Guatemala. Pero, pues, mi colega Olaf Dirmat, en UFM Market Trends, pues pudo rehacer con otra encuesta, que no es la ENCOBI, que es usualmente donde vienen los datos de pobreza, que es la ENEI del INE, pudo rehacer los datos de pobreza con pues un nivel, colocando pues niveles o barras para el nivel de pobreza y también colocando pues los ingresos que tienen los guatemaltecos que sí están en esa encuesta. Entonces pudo rehacer estos datos y nos dimos cuenta de que pues el nivel de pobreza ha caído, se ha caído a la mitad de hecho. El año 2000 era el 50% y el año 2021 26,6%. Esto no significa que esto sea un dato pues, para ponerse contento. Desde luego, lo que significa es que vamos en la dirección correcta. Es decir, la pobreza se está acabando, por fortuna, en Guatemala, aunque todavía tengamos bolsas de pobreza todavía generalizadas en el país. Otra forma de ver, pues también estos datos, en vez de con porcentajes que no nos dicen demasiada cosa o a lo mejor se esconde el drama que puede ser en vidas humanas, tenemos el porcentaje de la población. ¿Cuánta población es pobre? Y lo era en 2020 y el 2021, en millones de personas. Estos son millones de personas. En el año 2000 la población total de Guatemala era 1,6 millones de personas. En el año 2021 era 17 millones de personas. Y lo que tenemos es un cambio pues bastante sustancial en estos años. La población ha crecido casi un 50%, que se dice pronto. ¿Cómo se ha movido la población pobre? En números, ha caído 1,24 millones de personas. Es decir, hay 1,24 millones de personas menos en la pobreza hoy que en el año 2000, a pesar de que la población ha crecido en más de 5 millones. Eso evidentemente significa que la población no pobre, que es la columna que tenéis aquí a la derecha de todo, ha pasado de ser menos de 6 millones a 12 millones y medio. Es decir, pues hay 6,76 millones de guatemaltecos más que no son pobres que en el año 2000. Esto, evidentemente, puedes ver los datos como tú quieras. Gente no pobre crece muchísimo y la población pobre, en términos absolutos, se va para abajo. No solamente se va para abajo en términos, en porcentaje de la población, sino también en términos absolutos. Lo cual, evidentemente, pues es una situación de mejora increíble en Guatemala. A pesar de que la población crece muchísimo, la pobreza cada vez es menor. Veamos otra de las otra métrica o estadística súper interesante, el consumo de calorías al día. Usualmente se considera que por debajo de 2000 calorías pues no tienes lo que alguna gente llama capacidad de agencia para hombres y 1600 calorías para mujeres. Es decir, pues en el año 2000 la media, esto también es importante decirlo, la media de Guatemala era 2160, es decir, pues muy posiblemente mucha gente no llegaría a las 2000 calorías, muchos hombres no llegarían a las 2000 calorías mínimas para tener pues al menos mantenerte. Esa capacidad de agencia sería mantenerte y poder pensar. En el 2018 ha incrementado mucho, lo cual evidentemente nos diría o nos daría una idea, lo vamos a ver ahora un poquito después, de que la gente en desnutrición debería estar cayendo. Y vamos a ver que así ocurre, aunque la desnutrición también tiene que ver con condiciones de salubridad, que también vamos a ver que han mejorado mucho en Guatemala. Bueno, si seguimos avanzando, vamos a ver cifras como el analfabetismo, que es algo, bueno, pues que evidentemente pues choca mucho, ¿no? Ver cifras de analfabetismo altas. Vemos que en el 2002 casi un tercio de la población era analfabeta en Guatemala, lo cual es una barbaridad. En el 2021 todavía es bastante alta el analfabetismo, y esto mucha gente evidentemente luego lo compara con otros países y dice qué mal está Guatemala, pero incluso si Guatemala está mal, en otros indicadores no está tan mal internacionalmente, pero en este concretamente sí se está mal. Sin embargo, evidentemente está mejorando bastante la situación. No es Guatemala no va cada vez peor y los guatemaltecos son cada vez más analfabetos. No es cierto. De hecho, vamos a ver ahora un poquito más adelante las cifras de educación. Vamos a ver cómo también son bastante positivas. Pero mejor aún, hagamos el zoom en el analfabetismo juvenil. Es decir, población entre 15 y 24 años que no sabe leer ni escribir. Y lo que tenemos es que en 2002 era todavía una parte bastante importante de la población en ese rango de edad, evidentemente, entre 15 y 24 años, 18%. Hoy en día, 4%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues prácticamente el analfabetismo juvenil ha desaparecido en Guatemala y esto significa que si las cosas siguen así, el analfabetismo general también va a desaparecer en unos años en Guatemala.
Esto, pues evidentemente es para ser bastante optimista. Si lo vemos en términos, pues una vez más, igual que antes, lo vemos en términos ahora, no tanto de pues, porcentajes, sino en millones de personas, pues lo que vemos es que pues, la población de 15 a 24 años ha crecido mucho en Guatemala y la población analfabeta prácticamente se ha extinguido. Tenemos, pues eran 450.000 personas en el año 2002 y a pesar del crecimiento bastante importante de más de 600.000 personas en este rango de la población de 15 a 24 años, la población analfabeta ahora son 130.000 personas. Bueno, evidentemente por el otro lado, pues la población alfabetizada, Guatemala, el sistema educativo guatemalteco ha conseguido alfabetizar 1 millón más de personas de lo que conseguía hace 20 años. Por lo tanto, pues también cifras bastante buenas. Tasas de homicidio, que de esto pues se habla pues se habla poco, creo, porque bueno, sí, Guatemala sigue siendo otra vez, lo comparamos internacionalmente, un país donde hay 17 muertos por 100.000 habitantes, es relativamente alto cuando lo comparamos con el mundo, pero oye, en el año 2005 era muchísimo más alto, era 41, era de los países un poquito más adelante fue peor, 2008-2009 era de los países más peligrosos del mundo, en el top 10, y ahora ni aparece ni en el 20, ni en el 30, ni en el 40 Guatemala. Es decir, es una mejora increíble. Y no necesariamente en toda la región ha mejorado esto, lo cual es bastante interesante. Por ejemplo, México era imposible imaginar que tuviera cifras de homicidios más altas que las de Guatemala y hoy por hoy tiene cifras bastante más altas que las de Guatemala. Por lo tanto, bueno, pues tampoco parece que aquí haya empeorado mucho las condiciones de vida de los guatemaltecos, a pesar de que sigue habiendo clarísimamente un rango de mejora. Acceso a la electricidad. Aquí la verdad que ya no queda casi rango de mejora porque ya, a pesar del populismo que hay en todas partes en el debate público guatemalteco, prácticamente toda la población tiene ya acceso a electricidad. Esto es bastante interesante. Era una cifra que comparativamente con otros países del mundo no era buena en el año 2000. Hoy en día prácticamente estás casi con cifras de país desarrollado. Prácticamente tienes a toda la población, 98% de la población, con acceso a la electricidad. Si lo vemos en términos de millones de personas, pues oye, el sistema eléctrico guatemalteco entre el año 2000 y 2021 ha conseguido sacar más de 8 millones, ha conseguido conectar, a más de 8 millones de personas a la red eléctrica. Y si lo quieres ver desde el otro punto de vista, la población sin electricidad, pues a pesar de que la población ha crecido mucho, la población sin electricidad prácticamente ha desaparecido. De 3 millones de personas sin electricidad en el año 2000, hoy quedan 360.000. Teniendo en cuenta que la población ha incrementado en más de 5 millones de personas, en 5 millones y medio, pues oye, es un buen hito también esto. No sé si los pobres son cada vez más pobres, como nos dicen todo el día, pero desde luego los pobres tienen acceso a electricidad que probablemente antes no lo tenían. Y el acceso a Internet, pues estamos un poco en las mismas. Prácticamente nadie tenía acceso a Internet en el año 2003. Y hoy la mitad de la población, más de la mitad de la población, tiene acceso a Internet. Una vez más, en cifras, más de 8 millones de personas que no tenían Internet antes, ahora tienen Internet. En términos de, de millones de personas, teníamos en 2003 solamente medio millón de personas, un poco más de medio millón de personas estaban conectados a Internet en Guatemala. Hoy, o con las cifras más recientes disponibles, casi 9 millones o 8 millones 70.000 personas están conectados a Internet. Entonces, bueno, lo siento, pero los indicadores socioeconómicos, con esto terminamos esta parte de indicadores socioeconómicos, han mejorado muchísimo en Guatemala en los últimos 20 años. Vayamos con un tema también bastante controvertido, los indicadores médicos sanitarios. Aquí se me ha faltado poner un acento ahí. ¿Cómo están estos indicadores? Bueno, pues tenemos, vamos a empezar con este que es bastante interesante, la proporción de nacimientos con atención médica, que era relativamente baja en el primer dato para los que hay datos, para el primer año en el que hay datos, 2005, con un 33% de la población, prácticamente solo un tercio de la población tenía acceso, o sea, básicamente la gente nacía sin ningún tipo de atención médica. Y en 2021, bueno, pues todavía está relativamente bajo otra vez si comparamos con el mundo, pero oye, casi 70% de nacimientos ocurren hoy en día en Guatemala con atención médica. Evidentemente, pues esto, este acceso a la medicina más universalizado, todavía no universal del todo, pero universalizado, ha hecho que la mortalidad infantil haya caído en picado. De 41 niños que no superaban el primer año de vida sobre 1.000 niños en el año 2000, pues se ha reducido a más de la mitad. Esto es alguien también, este indicador concretamente es un indicador que cuando comparamos a Guatemala con otros países del mundo, pues Guatemala sale mal este indicador, el de 19,6. Pero no estamos viendo la película, estamos viendo una foto y nos estamos comparando con otros países. Si vemos la película, vemos que estos indicadores están mejorando muchísimo
en Guatemala, como por otra parte es de esperar, teniendo en cuenta que Guatemala es un país que ha crecido económicamente, mucho menos probablemente de lo que debería, con una economía mucho más libre, hubiera crecido mucho más, sí, lo que queráis, pero Guatemala sí crece. Y cuando crece, la gente tiene acceso, pues, por ejemplo, al médico. Y cuando tiene acceso al médico, se dejan todos estos indicadores mejoran. La mortalidad materna, pues 3/4 partes de lo mismo. 152 mujeres morían por cada 100.000 que había de nacimientos y hoy pues 96. Una caída también bastante drástica de más de un 36%. Este indicador es súper interesante, el riesgo de pobreza por intervención quirúrgica. Este indicador se compara también a otro que yo no he metido aquí, pero que sí está en el informe, si le queréis echar un vistazo al informe de UFM Market Trends. Pero vemos aquí, ¿qué pretende capturar este indicador? Este indicador pretende capturar si de verdad tienes acceso a la sanidad o no, o qué parte de la población no tiene acceso. O si viene cualquier problema, pues va a caer en pobreza. Es decir, pues tienes que tener una intervención quirúrgica, por lo que sea, inesperada, y esa intervención quirúrgica, pues o te puede ser que ni siquiera la puedas pagar, o directamente caes en pobreza porque no te puedas operar y pierdas el trabajo o la capacidad de generar ingresos. Esto puede indicar, por cierto, varias cosas. Simplemente mayor ingreso, que ya lo hemos visto en los indicadores económicos, puede indicar que hay mayor acceso a seguros también, o puede indicar que el precio, al menos el precio relativo para el ingreso de la población, el precio de los servicios médicos ha caído. En cualquier caso, un tercio de la población estaba en riesgo de pobreza, de caer en pobreza si venía cualquier intervención quirúrgica, y hoy en día pues sigue siendo alto. Todos los países del primer mundo, dependiendo del país, puede llegar incluso a ser prácticamente el 0%, pero oye, otra vez vemos la película, del 32 al 18% es una caída drástica. Hay mayor acceso a la sanidad en Guatemala hoy que hace 20 años. Veamos también otros puntos que son cruciales para el nivel de vida, sobre todo de los más pobres, que son los indicadores de salubridad. Vamos a ver cómo está Guatemala y cómo ha mejorado Guatemala los últimos 20 años en estos indicadores. Vemos aquí primero el acceso a agua potable, lo que pues, se llama usualmente servicio básico, que es alguna fuente mejorada de agua potable. No significa que el agua sea completamente potable, pero desde luego no es lo mismo que consumir un agua completamente contaminada. En este sentido, pues Guatemala, si bien vais a ver en la estadística siguiente, va a tener que mejorar en el acceso al agua potable, desde luego en este servicio básico sí ha mejorado y ha conseguido prácticamente un acceso prácticamente universalizado en el año 2020. Si lo vemos en términos pues de fuentes de agua que se llamarían seguras, pues en este caso, pues Guatemala sí pues está mal, no relativamente bien, ha mejorado también, pero probablemente este es uno de los indicadores donde menos ha mejorado Guatemala. De hecho, si lo vemos en términos, es probablemente el único indicador de todos los que tenemos en el informe donde si los vemos en términos absolutos, la población sin acceso a fuentes de agua entre el año 2000 y 2020 ha incrementado en más de 1 millón de personas. Claro, la población, como estamos viendo prácticamente ya en todos los, cada vez que os enseño un gráfico similar a este, la población de Guatemala ha crecido entre el año 2000 y 2020 más de 5 millones de personas, casi 5.300.000 personas. De esos, pues 3 o casi 4 básicamente, sí han conseguido un acceso a una fuente de agua potable y 1,28 no. Esto evidentemente pues es algo a mejorar, que no quiere decir que no haya mejorado el indicador, pero desde luego no ha mejorado lo suficiente como para dar acceso a todo ese incremento enorme de población. En cualquier caso, si vemos otros indicadores, pues que no sé, por ejemplo, mortalidad por diarrea, que está muy vinculada al acceso a agua potable, lo que vemos es que ha caído en picado la mortalidad por diarrea. Por lo tanto, ese primer indicador de acceso universal, al menos a un servicio de agua mejorado, parece que sí está teniendo un impacto positivo en la calidad de vida de los más pobres en Guatemala. Si vemos otro indicador que también está muy relacionado, aunque está relacionado también con la cantidad de calorías que veíamos antes y con la pobreza, pero está muy relacionado en este caso también a la salubridad, y vemos que también ha caído la prevalencia de desnutrición en Guatemala, que sí ha caído poco, debería haber caído más, es inaceptable un 16%, sí, pero si vemos la película, el indicador está claramente mejorando en Guatemala. Por lo tanto, pues otra vez, no parece que esto sea un desastre absoluto y unas brechas sociales que solo incrementan, como nos comentan o nos dicen siempre los más populistas en el debate público en Guatemala. Veamos el último de los grandes bloques de indicadores, que son los de educación.
Más o menos también existe cierto consenso que la educación es un desastre en Guatemala y es posible que a lo mejor comparado a otros países lo sea, pero otra vez más vamos a ver la película, vamos a ver cómo era esto hace 20 años y cómo es hoy. Primero vamos a empezar con la tasa de matriculación, es una tasa neta de matriculación en educación primaria en Guatemala. Y es que básicamente se ha conseguido aquí también una universalización del servicio. Casi todos los niños en edad escolar están en el colegio. En edad escolar se entiende en la educación primaria. En el año 2000 pues era pues, un 86%, es decir, se ha mejorado bastante el acceso a la educación hasta casi que se ha hecho universal. Pero más importante, bueno, no sé si más importante, pero al menos tan importante como lo anterior, es que la tasa de abandono era gigantesca en el año 2000. Solamente la mitad de los alumnos acababan la primaria y hoy en día, de los que la empiezan, el 94% la acaban. Lo cual quiere decir, una vez más, que prácticamente todos los alumnos que han empezado, todos los alumnos o todos los niños en edad escolar están escolarizados. Y además, prácticamente todos acaban la primaria. Por lo tanto, pues yo no veo tanto problema con los datos de educación, al menos primaria, en Guatemala. Bueno, pasemos a los datos, lo vamos a ver un poquito más rápido. Los datos en la educación básica también han incrementado mucho, a pesar de que solamente actualmente el 48% de la población en esta edad de educación básica está en el colegio, pero oye, es que era 25% en el año 2000. Y además esta estadística está un poco viciada por los problemas del COVID y la pandemia, porque esto era mayor. De hecho, me parece que era casi un 2% superior, era casi el 50% en el año 2019, y ha caído. Entonces, bueno, en cualquier caso, es una mejora. Si nos echamos un poquito para atrás y hacemos un poco de vista de pájaro, pues vemos que sí ha mejorado bastante este indicador. Y si vemos la diversificada, exactamente igual. Solamente un 24% actualmente de los alumnos pues está en educación diversificada, pero oye, en el año 2000 era un 15%. También tan importante como las anteriores, es este indicador lo recoge el Ministerio de Educación, es el fracaso escolar cada año. Y con fracaso escolar se meten dos cosas. Una, el abandono, lo que se llama deserción. Básicamente desapareció el alumno o abandonó completamente sus estudios. O la otra, que se suma a esta, es también el porcentaje de alumnos que no consigue superar el curso. Los dos hacen este fracaso escolar. Pues una vez más, el fracaso escolar cae bastante en Guatemala en la educación primaria. También cae, ya no os enseño estos datos, pero los tenéis en el informe si los queréis ver, cae también bastante este fracaso escolar, tanto en el básico como en diversificado. Veamos la prueba estandarizada. Esto pues a veces causa hasta vergüenza enseñar estos datos porque, oye, efectivamente, solo un 14% de alumnos pasa una prueba de matemáticas hoy en día estandarizada para todos ellos. Pero una vez más, veamos, deberían pasarlas todos, aparte la prueba ni siquiera es tan complicada. Pero bueno, en cualquier caso, 14%. ¿Cuánto era en 2006? 5%. Por lo tanto, a nivel país, evidentemente, la calidad de la educación está incrementando. Si bien puede ser deficiente y todo lo que tú quieras, puede ser deficiente, pero oye, el progreso es pues bastante claro. En el caso de en el caso de la prueba estandarizada en lenguaje, también ha incrementado, mucho menos dramáticamente, o en términos absolutos, sí es lo mismo, pero mucho menos dramáticamente en términos relativos. Bueno, por tanto, y en resumen, si pues de alguna manera pues queremos poner un resumen de todos los indicadores que os he puesto, básicamente Guatemala está mucho mejor ahora que hace 20 años en la práctica totalidad de indicadores. En términos relativos está mejor en todos los indicadores. Y en términos pues absolutos, en todos menos en uno. Por lo tanto, pues cuando te digan que las brechas sociales han incrementado en Guatemala, cuando te diga que los guatemaltecos de hoy viven mucho peor que los guatemaltecos de hace 20 años, cuando te diga que la generación actual está peor que nunca, que los guatemaltecos se van de Guatemala porque no tienen otra opción, pues la verdad es que viendo los datos, tanto económicos, socioeconómicos, educativos, médicos sanitarios, de salubridad, prácticamente en todos los guatemaltecos actuales viven mucho mejor que los guatemaltecos de hace 20 años. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Dame like si te ha gustado, comparte este contenido, también pues dale a la campanita y te suscribes al canal. Y si quieres colaborar conmigo te dejo en el primer comentario pues mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.